Pues nada, muy buenos días, muchísimas gracias por la presencia en los medios de comunicación. Hemos celebrado la Ejecutiva Nacional de Nueva Canaria para esencialmente hablar de los problemas de Canarias y de nuestro sexto Congreso Nacional. Es evidente que lo que hacemos tiene que ver con lo que pasa. La política carece de sentido si no responde a los retos y a los problemas que tiene la sociedad a la que pretende representar. Y hemos repasado los momentos que estamos viviendo. Desde luego, frente al avance de la extrema derecha, con la enorme preocupación que genera y donde aquí los partidos conservadores no tienen empacho en pactar con Vox, como ha sido el caso de Teguise, el caso de Arona o el intento de un gobierno con la extrema derecha en España, nosotros nos confrontamos con la extrema derecha. Vamos a hacer lucha de ideas, vamos a defender la democracia, las reglas de juego, el estado del bienestar y, en definitiva, la autonomía de los estados y el respeto también a la legalidad internacional. Estamos en un momento donde el sistema turístico está saturado. Canarias tiene un sistema turístico donde no cabe ni más gente ni más visitantes. Lo hemos reiterado y cuando tuvimos mando en plaza lo hicimos. Toca parar, poner límites al crecimiento, incorporar la tasa turística, frenar las construcciones. Hay más de 30.000 camas hoteleras en ejecución en Canarias. Ha aumentado las plazas inscritas en alquiler vacacional un 40% en escasamente un año. Frente a eso, nosotros siempre lo hemos dicho y lo reiteramos, toca poner límites al crecimiento, toca limitar el crecimiento demográfico que hace insoportable gestionar esta población. 590.000 personas en lo que va de siglo, genera problemas en la sanidad, en la educación, en los puertos, en los aeropuertos, en las carreteras, en la producción de agua, en la producción de energía, en la eliminación de residuos, por supuesto en el tema habitacional o en la movilidad. Toca poner límites a la saturación política frente al desarrollismo sin tino de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. Toca apostar por el sistema educativo en el peor momento de nuestra historia, en medio de la pandemia, del volcán, de la crisis, de la inflación, llevamos el PIB en gasto educativo al 4,62% del PIB. Hicimos un esfuerzo extraordinario. Cogimos el gasto educativo en relación al PIB, en el 3,87 lo llevamos al 4,62. Las derechas lo han hecho retroceder por debajo del 4%. Por eso decimos que frente a la falta de financiación de las universidades públicas, nosotros reclamamos universidades públicas bien financiadas. Las están deteriorando para facilitar las universidades privadas. Las universidades públicas en estos 2 años han perdido participación en el presupuesto, por supuesto, pero han retrocedido en valores absolutos. Todo esto para facilitar las universidades privadas. Somos el territorio del Estado español que tiene más universidades privadas en relación a los habitantes. Esto es la política de las derechas y a eso nos confrontamos. Por supuesto, tenemos un momento en el sistema sanitario, a pesar del esfuerzo de gasto público, con malos resultados. Y nosotros reclamamos profesionalidad. No se puede poner al primero que pasa por allí al frente de la gestión de un hospital público o de un centro de salud. Hay que poner profesionales. Estamos en una crisis de funcionamiento del sistema sanitario y la salida es privatizaciones. Tenemos una crisis habitacional, agravada en Canarias, por encima de la media española en la evolución de los precios de los alquileres. Y este gobierno en casi 2 años no ha hecho nada. Le hemos hecho propuestas concretas, desde el alquiler seguro que hacía Carmen Hernández a la necesidad de limitar la venta de viviendas a extranjeros, que por cierto encabezamos el ranking en España de ventas a extranjeros no residentes de viviendas, generando tensiones en el mercado y especulación. Frente a la regresión fiscal, eso de bajarle los impuestos a los ricos y subírselo a los trabajadores, que hace este gobierno conservador, decimos que toca progresividad fiscal, que paguen más los que más tienen para poder responder a los retos de la ciudadanía. Y un tema desgraciadamente muy actual. Llevamos al Pacto por las Migraciones
el compañero Luis Campos, como portavoz del grupo parlamentario, la necesidad, hace más de un año, de modificar la ley de extranjería en su artículo 35 para que los menores migrantes se distribuyan de forma justa y solidaria en el conjunto del Estado. Ha pasado más de un año. El presidente para allá, para acá, para arriba, para abajo, y todavía seguimos con el problema. Pero la solución está a su lado. El Partido Popular es el responsable de que no se haya modificado la ley de extranjería. Y ahora que se ha hecho una solución parcial, pequeña, que hemos apoyado también, porque mejor repartir, aunque sea por una sola vez, a estos muchachos para que sean bien atendidos, vuelve a estar a la contra su socio de gobierno, sus amigos de la derecha, y por lo tanto vamos a ver cómo queda este reparto parcial, porque ya hemos visto cómo se las gasta la derecha española. Y volvemos a repetir, si estos 4.000 chicos y chicas no fueran africanos y pobres, esto estaría resuelto. Detrás del no al traslado solidario, justo, para atenderles bien y para también aflojar la presión sobre las instituciones canarias, si llegan a ser blancos y ricos no habría ningún problema. Los han marginado, no los quieren por la condición de africano pobre. A esto es a lo que se dedica Nueva Canaria, a esto es a lo que nos hemos dedicado siempre. Y a eso se va a dedicar nuestro 6º congreso que le hemos dedicado la mañana. Un 6º congreso que va a renovar las ideas, el modelo organizativo y los equipos, pero sin perder de vista que aquí estamos para defender a la mayoría social, para defender la democracia, para defender a los sectores populares, para defender el estado del bienestar, para defender la sostenibilidad. Y ahí hemos iniciado un trabajo a través del comité organizador, que la compañera Carmen Hernández les pasa a contar, con 4 ponencias y un reglamento de funcionamiento que serán la clave del trabajo los próximos meses para conseguir que ese encuentro sirva para mejorar nuestras ideas, nuestros análisis y propuestas, también para mejorar nuestra organización y para reformular nuestros equipos con gente de los 8 territorios, porque somos 8 territorios, no uno, para que tengamos más presencia de mujeres en la organización y en su día en las instituciones, y para que la gente más joven tome mando en plaza también en esta organización. Carmen Hernández, en nombre de la dirección, les cuenta lo del Congreso. Gracias, buenos días a todos, a todas. Bueno, la ejecutiva de hoy, marcada dentro de la hoja de ruta, dentro del calendario de cara a la organización de ese 6º congreso al que hacía mención Román, ese cónclave donde la militancia, los militantes, las militantes de esta organización, los de siempre y las personas que se han incorporado a este proyecto en los últimos años y en este tiempo, van a poder manifestar con su voto, con su apoyo, cuál es el modelo organizativo que creen que necesita esta organización, cuáles son los nuevos equipos que necesita esta organización y también, aunque nuestros principios y valores ideológicos no van a cambiar, estamos donde siempre hemos estado, nos adaptamos a los tiempos, nos modernizamos en nuestra forma de comunicarnos, nos modernizamos en nuestra manera de vestir, de caras más o menos jóvenes, pero nuestros principios ideológicos son los de siempre, que es la defensa del interés general, la defensa del bien común y la convicción de que Canarias necesita una fuerza de izquierda nacionalista que defienda la soberanía de este pueblo, la autonomía de este pueblo, la capacidad de este pueblo de decidir sobre su presente y sobre su futuro. Y sobre esta idea se plantean pues 4 grandes ponencias, la ponencia estatutaria, que va a ser una oportunidad pues para renovar nuestra organización. Desde el punto de vista organizativo, además ya se ha aprobado como filosofía fundamental de esta nueva estructura organizativa que sea una organización más horizontal, donde las decisiones se adopten de manera más participativa, más colegiada y donde haya una mayor representación de la mujer y de los y las jóvenes. Una ponencia política que va a ser una oportunidad para repensar cómo podemos servir mejor a esta tierra y al mundo. Nosotros somos un partido pequeño, anclados aquí en medio del Atlántico, pero tenemos la convicción de que todos y todas nosotros podemos hacer mucho por mejorar este mundo que nos ha tocado vivir. Y empezamos esa ponencia recordando quiénes somos, nuestra historia, nuestra práctica política, de dónde venimos, y también cómo nos situamos en un mundo que ya creo que nadie cuestiona, que está en transición. El mundo está cambiando, las fuerzas
del totalitarismo de la extrema derecha avanzan. El populismo de derecha se viste de otras formas, cambia su manera de comunicarse, las redes sociales están ahí, pero en el fondo del asunto es el mismo de siempre, que es que los poderes económicos se coloquen por encima de la mayoría social y dejen a la ciudadanía totalmente subordinada y con un claro recorte de derechos y de libertades. La ponencia de igualdad, siempre hemos sido una organización que hemos defendido los derechos de la mujer, pero creemos que corren tiempos de amenaza contra los derechos de la mujer. Esa extrema derecha de la que hablábamos, ese populismo, tiene en el centro, en su diana, a la mujer y apuesta por el retroceso, y creemos que ahora más que nunca es necesario reafirmar, reforzar nuestra defensa de una Canarias más feminista. Y por eso habrá una ponencia específica sobre el feminismo y sobre el papel que la mujer debe jugar en nuestra sociedad, la lucha contra la violencia machista y también el papel que debe jugar la mujer dentro de nuestra propia organización con más liderazgo femenino. Y también la ponencia de juventud, y ahí lo enlazo también con la mujer y los y las jóvenes. Defendemos que los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente. Esta tierra tiene serios problemas para que nuestra juventud tenga oportunidad de desarrollar su proyecto de vida de manera, pues que lo que todos aspiramos, ¿no? Que es una vida plena, una vida autónoma, y ahí el papel de los jóvenes, de las jóvenes en defensa de la educación pública, como decía Román, la defensa de nuestras universidades, la defensa de nuestro territorio, que no es nuestro, es también de las futuras generaciones, y por tanto tenemos la obligación moral y ética de defender esta tierra frente al desarrollismo y a la invasión que vivimos en algunas ocasiones de los que quieren utilizar nuestra tierra, nuestra vivienda como un elemento especulador, y los jóvenes no están teniendo la oportunidad, las jóvenes, de tener una vivienda digna. Y por tanto la ponencia de juventud, donde se hablará por supuesto de vivienda, de empleo de calidad, de educación y de todos aquellos aspectos que a los jóvenes y a las jóvenes les inquieta, les interpela y les motiva. Creemos que va a ser un congreso donde vamos a salir sin duda reforzados, diríamos más a la izquierda que nunca, porque creemos que este tiempo requiere de un discurso claro. Ya no valen las dobles tintas, ya no vale decir no sé con quién pactaré. Nosotros lo tenemos claro con quién nos vamos a pactar. Si nosotros nos preguntan ustedes ahora, nosotros no vamos a pactar ni con el populismo de la extrema derecha, ni con Vox, ni con aquellas fuerzas políticas que se han caracterizado en estas últimas décadas por liderar lo peor de la política en Canarias o en Gran Canaria. Nosotros solo tenemos claro, lo hemos tenido claro siempre, lo hemos combatido, y en ese congreso pues será una oportunidad para, como digo, revisar ideas, revisar organización, revisar liderazgos, pero sin renunciar a nuestros principios y en nuestros valores fundamentales, a aquello que nos ha hecho ser lo que somos hoy y que ha hecho que mucha gente que participamos en esta organización lo hayamos hecho en esta y no en otra, por estos principios y valores que planteaba. Gracias. Bueno, ahora tienen la palabra ustedes. Y yo, si me da un pico de agua. ¿Qué otras alternativas tienen para volver a debatir sobre la tasa turística, poner límites supervisados al crecimiento turístico, etcétera? Yo creo que vamos a tener que buscar una mayoría alternativa progresista y conservacionista del medio ambiente y del futuro de Canarias. Con la derecha no va a haber cambios. Es que ya lo vivimos. Es que a principios de este siglo, cuando algunos teníamos responsabilidades, hicimos una ley que desclasificó 390.000 camas, que protegió definitivamente a Beneguera, que tenía un plan parcial de 20.000 camas, y ante el temor de que volvieran a las andadas, lo que hicimos fue meterlo en el Parque Rural del Nublo. Y paramos, hicimos una moratoria, pusimos límites al crecimiento, y cuando nos fuimos se ha repetido la historia. 590.000 personas más viven en Canarias en lo que va de siglo. 6 veces más que el crecimiento poblacional de Euskadi. Ahora nosotros,
a esas 590.000 personas que ya son nuestras, que ya son canarios, porque han venido a quedarse, pues le tenemos que prestar sanidad, educación, puertos, aeropuertos y carreteras. Tenemos que proveerle de alimentos, de energía, de telecomunicaciones. Tenemos que garantizar la movilidad, la vivienda y el empleo. Frente a eso solo cabe poner límites al crecimiento, poner tasa turística. Es cierto que no todos los territorios son iguales, hay territorios que están sobresaturados. Lanzarote, que estuvimos esta semana, el grupo parlamentario con la dirección del partido allí, en Lanzarote no caben ni más camas ni más gente. Hoy leía en algún medio de orden estatal que Málaga, gobernada por la derecha, por el Partido Popular, dice que ya no caben más gente en Málaga. Es que esto está pasando en Baleares, en Berlín, en Venecia, y estos que nos gobiernan, con 30.000 camas en ejecución, con un 40% más de alquiler vacacional. El único camino es ganarles en el 27, porque nosotros no podemos cambiar los gobiernos sino con las reglas del juego, como tiene que ser. Si tuviéramos mayoría, le presentaríamos una censura, pero no la tenemos, y si tuviéramos oportunidad, le cambiaríamos, pero a eso hay que esperar al 27, porque no van a hacer nada, no van a hacer nada. Se están construyendo 30.000 camas de las de siempre y hay un 40% más de alquiler vacacional. Han ido a Fitur a buscar más turistas. No diversifican ni la economía ni el propio sistema turístico. Más de lo mismo. La política turística del gobierno de las derechas es contar turistas, y así nos va. Y vamos a tener un porcentaje de la población cada día más crítico con el sistema turístico. Eso de la turismofobia, que hoy es minoritario, por no decir inexistente, se va a extender, que no les quepa la menor duda, porque la gente de aquí no es distinta a la gente de Venecia, de Berlín, de Málaga o de otros lugares del mundo donde no cabe más gente. Y no harán nada, porque la derecha lo que hace es utilizar la economía para que algunos sean cada vez más ricos. Decía tu periódico hace un par de meses que el 0,3%, recogiendo datos estadísticos, que el 0,3%, 6.500 personas, tenían más de la mitad del PIB de Canarias, 26.000 millones. Fue el año 23 o 24. Y esto es lo que hay, los que trabajan para que unos cuantos sean cada vez más ricos, y los que creemos que toca repartir la riqueza, contener el crecimiento y pensar en el futuro. No tenemos ninguna esperanza en que las derechas hagan nada para revertir esta situación, porque su papel, su hoja de ruta es crecer sin tino, acumular capital para unos pocos, a costa del bienestar de los que aquí proyectamos nuestra vida y a costa de los servicios del bienestar, en definitiva, de la gente que aquí vivimos. No hay esperanza si no hay cambio. He nombrado en varias ocasiones darle más protagonismo a la mujer y a los jóvenes. ¿Eso es porque se ha hecho falta que haya más presencia femenina y de jóvenes en la estructura de la organización, en la ejecutiva, en los órganos de dirección? Nosotros somos de los partidos que más aporte hace la presencia de la mujer en los órganos del partido e incluso en las instituciones, pero no nos podemos conformar, porque aunque hemos avanzado, esto no puede seguir así. Por cierto, aprovecho y les cuento que el lunes se celebra el 20 aniversario de una ley en la que fui ponente, que es la Ley Integral de Lucha contra la Violencia de Género, y la ministra me ha invitado, y no voy a ir, porque no me da tiempo, a un reconocimiento a los que hicimos de ponente de esa ley en su momento. Bueno, ya saben ustedes que la bandera y las medallas a mí no me gustan, pero nos dan un reconocimiento a los ponentes de esa ley. Hemos avanzado en la lucha por la igualdad y contra la violencia, pero no estamos satisfechos. En absoluto estamos satisfechos. Y por eso, en el proceso interno de trabajo, desde el mes de junio que venimos hablando del Congreso, hemos identificado que hay que darle entidad propia al papel de la mujer en esta organización, y siempre el tema del papel de la mujer, de la igualdad, estaba en la ponencia política, y hemos dicho, vamos a sacar de la ponencia política este tema y vamos a darle entidad propia, porque ahí tenemos mucho que avanzar. Yo siempre he dicho, y tengo algo de experiencia, que si hay un ámbito donde yo creo que hemos fracasado es en no resolver lo que a mí me parece lo más triste y terrible, que es la violencia machista.
me parece una lacra terrible. Hemos producido cambios, pero no estamos contentos y por lo tanto ese valor tiene que intensificarse. Y la gente joven, porque esa es una asignatura de todos los partidos, desgraciadamente, necesitamos que la gente joven se incorpore. Leía el otro día, ya saben que yo tengo mi afición por la sociología política, que la gente mayor de 60 años vota casi el 80%. Y por cierto, más de la mitad de los mayores de 60 años votan a partidos de izquierda, a partidos progresistas. Y tenemos un dato terrible, que los menores de 30 años votan el 35%. ¿Y saben ustedes por dónde está creciendo la extrema derecha? Por ahí. De manera que todo el esfuerzo que hagamos para motivar, implicar, para que tengan protagonismo los jóvenes de Canarias, para que este pueblo tenga futuro, es poco, y vamos a estructurar una organización de jóvenes canaristas con autonomía para que decidan también de forma autónoma en el marco de las ideas y de las reglas comunes, pero tenemos que esas dos tareas enfatizarlas, porque, insisto, el 6º Congreso tiene que servir para seguir avanzando y estos son dos asuntos que nos sentimos insatisfechos, donde hay mucho camino por andar y por lo tanto tendrán entidad propia en el proceso congresual. Recientemente hemos escuchado al presidente de Canarias y a su vez secretario general de Coalición Canaria arremeter contra usted al que hace responsable de la ruptura o intentos en Coalición Canaria y ahora posiblemente en Nueva Canarias. Me gustaría que hiciera una valoración. Bueno, primero le agradezco que salga de la madriguera, porque siempre ha estado ahí, entonces compañero suyo y ahora él. Y lo que pone en evidencia lo que dice el señor Clavijo, al que, insisto, le agradezco que dé la cara, porque moverse se mueve, pero siempre entre bambalinas, es que ponga en evidencia lo que es un hecho incontestable. Entonces y ahora había dos proyectos en el espacio del nacionalismo. Uno de derecha, que quería que aquellas 390.000 camas continuaran, que quería que Beneguera se urbanizara, y podemos recordar a los que lideraban ese tema, y los que decíamos que eso no podía ser, y logramos pararlo, por cierto, con 0 indemnizaciones. Miente Clavijo cuando dice que la ley de medidas urgentes de junio del 2001 o la ley de directrices de abril del 2003 ha provocado un solo euro de indemnización. Eso es falso. No perdimos ningún juicio, ninguno. Los juicios que se han perdido son de restricciones que se establecieron en otra etapa y advertimos que estaban mal hechos. Me refiero a la ley 6/2009 de medidas urgentes. Esa tiene sentencia negativa en proceso de ejecución, pero ni la ley de suspensión del planeamiento del 2001 ni la ley de directrices ha provocado ninguna indemnización. Ahí había diferencia. Entonces, había diferencia sobre la apuesta por la sanidad pública. Hicimos una gran apuesta por la sanidad pública. ¿Saben ustedes la única isla que yo no pude promover un hospital público nuevo? ¿Saben cuál es? Tenerife. ¿Y saben por qué? Porque quien mandaba en Tenerife en la sanidad pública no éramos los responsables del gobierno, sino las empresas privadas. Y entonces estaba esa confrontación y ahora igual. Ahora hay problemas en la sanidad y en vez de gestionar bien, organizar bien, planear bien, lo que hacen es privatizar. Entonces y ahora nosotros defendíamos la educación pública. Daba antes el dato. Dejamos el gasto público en relación al PIB en medio de la que cayó la pasada legislatura en el 4,62% del PIB. Ellos lo han rebajado en 2 presupuestos a menos del 4%. Las universidades públicas tienen menos dinero que el que tenían antes. No es que no hayan crecido conforme crece el presupuesto, es que en valores absolutos tienen menos dinero. ¿Para qué hacen eso? Para deteriorar las universidades públicas, que gracias a ellas estudiamos los que hemos tenido esa oportunidad, para facilitar las universidades privadas. Igual que Ayuso, tenemos en relación a la población más universidades privadas aquí que Madrid. Y esa es una política que entonces nos diferenciaba y ahora también. Y por supuesto en la vivienda, antes telemáticamente estaba un compañero de La Palma, Miguel Ángel Pulido, que fue director general de vivienda conmigo. Yo entregué miles de viviendas públicas en aquella época, en toda Canarias,
unas de promoción privada con limitaciones públicas y otras promovidas directamente por el sector público. Miguel Ángel era el director de vivienda. Tuvieron 10 años sin pandemia, sin volcán, sin proveer una vivienda pública. Le dejamos un plan con 5.900 viviendas para el periodo 21-25, con 664 millones de fichas financieras. Le hemos propuesto un programa de alquiler seguro, lo ha propuesto Carmen. Hay 220.000 viviendas vacías en Canarias. Si nosotros animamos a los propietarios y le garantizamos una renta adecuada como gobierno, la gente pone la vivienda en el mercado. Lo que quiere es la seguridad de que cobrar y quiere la seguridad de que su patrimonio no se deteriore. En Euskadi, porque hemos sacado estas propuestas de otras latitudes, hay un programa donde el gobierno, tú tienes la vivienda, la pones en alquiler, yo me hago cargo de ella y yo la alquilo y yo te garantizo la renta. Y si tú tienes un problema con el inquilino, yo gobierno te lo resuelvo a través de mecanismos de aseguramiento. No han hecho nada. Hicieron un decreto ley que pactaron con 4 empresarios de la construcción. No participó ni los ayuntamientos, ni los cabildos, ni nadie. Nosotros hicimos un plan de vivienda donde todo el mundo participó. Sindicatos, universidades, empresarios, ayuntamientos y cabildos han hecho un decreto ley que no ha servido para nada. Ahora quiere modificar la reserva de inversiones y tú eso entiendes. Sacamos de la reserva de inversiones que se aplicara este incentivo fiscal para la construcción de vivienda privada, porque había contribuido a la especulación, a la burbuja inmobiliaria, y ahora quieren cambiar el REF para volver a la especulación, en este caso con la colaboración de los socialistas. Entonces, y ahora tenemos diferencias con ellos, y ni les cuento lo de los impuestos. De manera que el señor Clavijo nos facilita el debate, dejando claro que aquí hay 2 modelos de Canarias. Uno, de derecha, insularista, conservador, desarrollista, que favorece a las minorías, y otro, popular, progresista, defensor de los servicios públicos, de la progresividad fiscal que representa Nueva Canaria. Y es en el terreno de las ideas donde nosotros nos vamos a confrontar. Y es ahí a lo que se dedica este partido durante estos 20 años, y antes que nosotros ICANN, y antes de ICANN, la Unión del Pueblo Canario, Asamblea Canaria, Iniciativa Canaria, somos herederos de la izquierda canaria desde la transición a esta parte, y seguiremos, que no les quepa ninguna duda que lo haremos con entrega, con convicción, aprendiendo y mejorando, pero no perdiendo de vista cuál es la razón de ser, que es defender a los sectores populares. El poder es un medio, no es un fin. Hay algunos que el poder lo es todo, y por eso algunos prosperan, y otros que hemos tenido todas las tentaciones posibles y capacidades contrastadas, nos mantenemos en la misma posición de cuando éramos movimiento estudiantil, sindicalista, estábamos en la UPC, en ICANN, aquí, siempre en el mismo lado, del lado de la mayoría social, de los poderes y de los sectores populares. Yo tenía 2 preguntas concretas sobre la situación del partido, si se las pregunta ahora o después. Como tú quieras, yo soy... ¿Hay alguna pregunta sobre el Congreso? Qué raro. Pues adelante, Rubén. La primera es si, no sé cómo llamarlo, si es documento, si es algún acuerdo para, que le llaman de convivencia institucional o algo parecido, para garantizar la estabilidad del cabildo y los ayuntamientos donde hay concejales, cargos orgánicos, etcétera, que definen la renovación o más favorable a la dirección, como si dijéramos. Si eso que estaba pendiente de un acuerdo entre las 2 partes se va, por parte de la dirección, se va a tratar, se va a debatir, se va a aprobar. Y por otro lado, más allá de los partidos locales que están desligándose de Nueva Canaria, le quería preguntar sobre las asambleas o militantes o dirigentes de algunos municipios de la isla que son de Nueva Canaria, pero que están yendo a las asambleas y defendiendo la renovación. Es decir, ahí está la lista de todos. ¿Se va a adoptar alguna medida con esa gente? ¿Se les va a llamar al orden? ¿Van a llegar al Congreso? No sé, porque está claro, por ejemplo, San Bartolomé de Tirajana, que bueno, que
portavoz o el presidente de allí habla continuamente en las asambleas de renovadores. Primero, vamos a dedicar el 99,9% del tiempo al sexto congreso, con la gente que esté dispuesta a pelear por las ideas, por los valores, por los principios, por Canarias, por la mayoría social. Dedicaremos el tiempo pertinente porque es una decisión y un mandato del Consejo Político Nacional, para que nuestros compañeros consejeros y consejeras del Cabildo Insular de Gran Canaria, con Carmelo Ramírez a la cabeza, busquen los mecanismos para garantizar la estabilidad de esa institución y la gobernabilidad, lo que es más importante, del programa de gobierno. Y en eso se está, y cuando haya novedades se las diremos. No hay ningún otro ámbito donde tengamos ningún problema de ninguna otra naturaleza. Me refiero con los divisionistas, con los rupturistas. Solo en el Cabildo se da esta circunstancia, y lo vamos a hacer con generosidad, lo vamos a hacer con inteligencia, lo vamos a hacer pensando en la gente y pensando en la gestión de esa institución tan relevante, donde la mayoría progresista gobierna en estos momentos, y serán los compañeros y compañeras de Nueva Canaria en esa institución los que hagan la gestión. Nos irán informando y tomaremos las decisiones pertinentes. En el ámbito de Nueva Canaria decide Nueva Canaria, solo faltaba. Y cuando se produzcan hechos que entendamos que rompen con las reglas estatutarias y con las reglas de funcionamiento, tomaremos las decisiones pertinentes. Nueva Canaria es un partido absolutamente independiente, con órganos legitimados y reglados, y tomará las decisiones pertinentes cuando corresponda, y con otras organizaciones en las que coincidimos en alguna institución vamos a intentar lidiar para salvar lo importante que es la gobernabilidad. Nueva Canaria va a estar en este congreso en todas las asambleas constituidas, porque puede haber personas, hay militantes que se pueden ir, por supuesto, como hay gente, hoy hemos afiliado gente nueva, hay gente que va y viene, y esto es legítimo. Ya veremos el trato que se le da a los que tengan cargos públicos por Nueva Canaria, ya lo veremos cuando se produzcan los hechos, y lo evaluaremos con los estatutos y con las reglas, y a eso no le tenemos que dar cuenta a terceros, solo faltaba. Ya veremos. Lo que sí garantizo es que no hay ni una sola asamblea de Nueva Canaria, por supuesto en todo el archipiélago, y tampoco en Nueva Canaria, que no vaya a estar presente en el sexto Congreso Nacional. Y también les garantizo que con los tiempos pertinentes estaremos en los 21 municipios de Gran Canaria. Hubo una época en que, gracias a acuerdos con otras fuerzas políticas, renunciamos a hacer política en esos ámbitos municipales. Pues yo les garantizo que vamos a estar en todos los municipios, y que en algunos, aunque no les diré detalles porque quiero que las cosas avancen, estamos promoviendo. Ha venido gente a hablar con nosotros, se sorprenderían, y ese trabajo se hace de forma discreta, eficaz, y no les quepa duda que, si no para el Congreso, porque falta muy poco tiempo, en el 27 estaremos en todos los municipios. El nacionalismo progresista estará en todos los municipios de Gran Canaria, con las ideas, valores, principios y programas que hemos puesto. Y algunos de los compañeros que han tomado la decisión de irse, que están en su derecho, a pesar de los intentos que hemos hecho, tendrán que elegir o con la derecha o con la izquierda, o con la moratoria y el límite al crecimiento, o con el desarrollismo, con subirle los impuestos a los trabajadores o subírselo a los ricos. Pues aquí no hay mucho espacio para la especulación. Yo conozco esto bien, y a las personas mejor. Y aquí o se está con Nueva Canaria, bloque canarista, con la izquierda canaria, con la gente que defiende a la mayoría social, o se está con la derecha de siempre, con los desarrollistas, con los especuladores, con los que trabajan para las minorías, con los que quieren hegemonizar al archipiélago de un territorio sobre otro, y el tiempo colocará a cada cual en su lugar. Si estamos con las mismas ideas y con el mismo programa, nos juntaremos de nuevo, porque es una obligación. Y si estamos en posiciones distintas, nos confrontaremos legítima y democráticamente, que no les quepa la menor duda. Pues si hay algo más, y si no, les agradecemos, descansen, que tienen derecho este fin de semana también. Muchas gracias. Complicado.